Jesucristo, roca eterna. Números capítulo 16, versículos 31 al 32, nos dice la palabra de Dios así. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Amén. El capítulo 16 de Números es uno de los más intensos del Pentateuco, pues narra la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Es un texto fundamental para entender conceptos como la autoridad divina, la envidia espiritual y las consecuencias de la división. Este capítulo presenta uno de los desafíos más críticos al liderazgo de Moisés y Aarón. No se trata de una queja por comida o agua, sino de una insurrección política y espiritual liderada por un levita y representantes de la tribu de Rubén. Esta rebelión cuestiona la exclusividad del sacerdocio y la autoridad delegada por Dios, revelando la fragilidad del corazón humano ante la ambición de poder. La rebelión comienza con una acusación disfrazada de democracia espiritual. Coré y sus seguidores confrontan a Moisés diciendo: basta ya de vosotros, porque la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números capítulo 16, versículo 3. Amén. El argumento de Coré es seductor. Si todo el pueblo es santo, ¿por qué Aarón debe ser el único sumo sacerdote? Sin embargo, Moisés identifica la raíz del problema. No es un deseo de santidad, sino envidia. Coré deseaba el puesto que Dios le había dado a Aarón. Números capítulo 16, desde el versículo 9 al 10. Moisés no pelea por su cargo, sino que deja la decisión en manos de Dios. Propone una prueba: que los 250 líderes rebeldes tomen sus incensarios y los presenten ante Jehová. El incienso era un símbolo de oración y meditación sacerdotal. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Amén. Número 16, versículo 18. Esta escena es el clímax del conflicto. El intento del hombre no autorizado por usurpar funciones sagradas, ignorando que la santidad no es una autoproclamación, sino un llamado divino. Dios responde con un juicio sin precedentes para marcar una distinción clara entre lo santo y lo profano. Moisés profetiza que si estos hombres mueren de forma natural, él no es enviado de Dios, pero si la tierra se abre, es señal de su rebelión contra Jehová. Y aconteció que cuando terminó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Amén. Número capítulo 16, versículos 31 y 32. Además de los que fueron tragados por la tierra, los 250 que ofrecían incienso fueron consumidos por fuego celestial. Número capítulo 16, versículo 35. Las cubiertas de sus incensarios se martillaron para cubrir el altar como una señal de advertencia perpetua. A pesar del juicio, al día siguiente el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés, acusándolo de matar al pueblo del Señor. Dios envía una mortandad y aquí vemos uno de los actos más heroicos de Aarón. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Amén. Números capítulo 16, versículo 48. Aarón, el hombre cuya autoridad fue cuestionada, termina salvando a sus detractores mediante su intercesión sacerdotal. Alabado sea el Señor. El capítulo 17 de Números es la continuación directa y la resolución divina a la crisis de autoridad del capítulo 16. Es un capítulo corto, pero cargado de simbolismo sobre la elección,
la vida y el respaldo de Dios. Dios decide poner fin a las quejas del pueblo de una manera milagrosa y visual, demostrando que su elección no es arbitraria, sino que porta una capacidad de dar fruto que otros no tienen. Dios ordena un método de selección indiscutible. Cada jefe de las 12 tribus de Israel debían presentar una vara de madera seca con su nombre inscrito. La vara de la tribu de Leví llevaría el nombre de Aarón. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, pues cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Amén. Números capítulo 17, versículo 3. Estas varas, símbolos del gobierno y la autoridad de cada líder, fueron colocadas en el tabernáculo delante del arca del testimonio. El milagro consistía en que la vara del hombre escogido florecería. Al día siguiente, el resultado fue asombroso. Mientras las otras 11 varas seguían siendo madera muerta, la vara de Aarón no solo había revivido, sino que mostró un proceso biológico completo en una sola noche. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y producido renuevos y flores y arrojado almendras maduras. Amén. Número capítulo 17, versículo 8. Este detalle es profundo. Brotes, potencial. Flores, belleza. Y frutos, utilidad. Dios no solo dice, Él es el elegido, sino que demuestra que el verdadero liderazgo espiritual se reconoce por su capacidad de producir fruto donde otros solo ven sequedad. En la perspectiva cristiana, la vara de Aarón que florece en la muerte es un tipo o figura de la resurrección de Cristo, el sumo sacerdote definitivo que fue cortado con una vara seca. Nos dice Juan, capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Para evitar futuras rebeliones, Dios ordena que la vara de Aarón se guarde dentro del arca del pacto, junto a las tablas de la ley y el maná. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Números capítulo 17, versículo 10. Amén. El capítulo termina con un pueblo que ha pasado de la soberbia a un temor extremo. Al ver el poder de Dios, caen en la cuenta de la santidad del tabernáculo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos somos perdidos. Amén. Número capítulo 17, versículo 12. Esta confesión marca el fin de la rebelión abierta. El pueblo finalmente entiende que acercarse a lo sagrado sin la mediación autorizada por Dios es peligroso. Concluimos. La secuencia de estos dos capítulos marcan un antes y un después en la organización espiritual de Israel. No solo se trata de una historia de rebelión, sino de la definición de la identidad y el orden divino. Mientras que el capítulo 16 termina en muerte y fuego, el 17 termina en vida y frutos. Dios prefiere convencer a su pueblo mediante la vida, la vara que florece, antes que mediante el castigo. Al final, el pueblo comprende que la estructura sacerdotal no es para excluir a la gente, sino para protegerla. Amén. A su nombre, gloria. Oremos. Señor, te pido, Padre amado, que me libres de la soberbia y de la envidia que busca lugares que no me corresponden. Dame un corazón humilde que sepa respetar tu orden y tu voluntad. Te pido que, así como hiciste florecer la vara seca de Aarón, haga florecer mis áreas secas y sin esperanza. Que mi vida dé fruto de paz, sabiduría y amor, que den testimonio de que tú estás conmigo. No permitas que me pierda en la queja, sino que sea un intercesor
que lleve vida en tu nombre allí donde hay muerte. En el nombre de Jesús te lo pido y en ese mismo nombre te doy gracias, Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde.